Los Boston Celtics han quedado eliminados por 4-2 tras caer a manos de los New York Knicks en una eliminatoria inesperada, donde el conjunto neoyorquino ha pasado por encima de los vigentes campeones y otro año más en la NBA no vamos a tener un equipo que repita campeonato. Todo ello de fondo con la gravísima lesión de Jason Tatum, que se rompió el tendón de Aquiles de una de sus piernas y que va a estar fuera de juego durante el próximo año. ¿Qué supone esta eliminación para el proyecto de los Boston Celtics? ¿Qué cambios van a tener que hacer en el próximo verano? ¿Y cómo se afronta el escenario después de la lesión de Jason Tatum para los Boston Celtics? Hoy lo vamos a analizar todo de la mano de Alejandro Gaitán, las claves a nivel económico, las claves a nivel deportivo y las sensaciones de la temporada de los Boston Celtics que no termina como sus aficionados esperaban. Esto es Gigantes del Básquet. Mi nombre es Sergio Rabinal y si te gusta el contenido de NBA, dale like, suscríbete y déjanos un comentario con tu opinión sobre la temporada de los Boston Celtics. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy toca hablar de los Boston Celtics, unos Boston Celtics que han perdido a uno de sus grandes nombres, a uno de sus artífices del anillo conseguido la pasada temporada, como es Jason Tatum, que lo vamos a tener de baja durante muchísimo tiempo y esto va a afectar enormemente al futuro, a corto plazo de la franquicia verde. Y para hablar de ello ya tengo aquí conmigo a Alejandro Gaitán. Te lo preguntaba antes de empezar, pero te lo vuelvo a repetir, ¿cómo van los ánimos para alguien que es aficionado de Boston y sobre todo por el hecho de... ostras, es un impacto mayúsculo para generar para todos los aficionados de NBA que Tatum, un jugador tan joven, una estrella en su apogeo, tenga la lesión más dura, yo creo que puede existir en el baloncesto profesional. Sí, yo creo que a nivel lesión, buenos días a todos, a nivel lesión es la más dura, a nivel recuperación igual el ligamento cruzado debe ser peor Mm. para volver a tu nivel, pero a nivel proceso el Aquiles seguramente es lo peor para romperte. Es duro porque la realidad es que pierdes esta temporada que virtualmente estaba perdida, antes de la lesión me refiero, porque ya estaban 3-1 los Knicks, pero muy probablemente pierdes la que viene, sobre todo por el verano que los Celtics se tienen que plantear y viendo cómo es la NBA, en el que los proyectos son efímeros, las ventanas son de 3 años por el nuevo convenio y donde la realidad es que jugadores como Tatum te llegan una vez cada 20, 30 años, Salvo que sean los Dallas Mavericks. salvo que sean los Dallas Mavericks, que te llegan en los traspasos cada 5 años. Creo que el golpe es mucho más allá que el perder la serie contra los Knicks, que al final recordamos, es rival de conferencia, es rival de división, rivalidad histórica, o sea, era una serie con mucha historia y ha pasado a un segundo plano por la lesión de, lo hablábamos antes, uno de los 5 mejores jugadores de la NBA y uno de esos jugadores que siempre estaba. O sea, tú entendías la televisión, sea mayo o sea octubre, Tatum siempre estaba jugando. Y Ujú. es un golpe durísimo, sobre todo, yo creo, para las cadenas de televisión americanas, que van a tener que vender ahora un proyecto donde menos mal que llega Cooper Flag, porque no había un americano, un estadounidense, perdón, bueno. Bueno, sí, tenemos el caso de Anthony Edwards, pero claro, está en el otro lado de la costa y en un mercado como es Minnesota. Y es importante, y esto, aunque nosotros desde la perspectiva europea o con otro punto de vista, siempre entendemos la NBA como un proyecto más global y más general. Pero Sí, en Estados Unidos, si estás en la costa este, se te va a ver mucho más, al igual que si estás en la zona de California, que si estás en claro. Texas, que si estás en Minneapolis o Chicago, etcétera. Bueno, Chicago es diferente, pero bueno, a lo que voy. También importa bastante, y lo decías tú, el momento en el que se produce la lesión, Sí. porque por ejemplo, me acuerdo del caso de Jamal Murray, que fue en mayo también de 2021, porque esta temporada fue muy larga, que se lesiona el cruzado y se pierde todo el curso siguiente, que es una recuperación también muy complicada. Y en el caso de Tatum, es que igual hasta, no sé, igual bien entrado octubre de 2026, igual no lo vemos. Es que no me parece tan descabellado pensar que se pueda perder no solamente la temporada que viene, sino en un principio de la siguiente. A ver, que se pierda el principio de la 26-27 me sorprendería ya. Porque es un jugador joven, hombre, estamos hablando de 16 meses, ¿eh? Por eso te lo estoy diciendo, o sea, pero tú piensas en la recuperación de un Aquiles. Sí, sí, va a ser duro. Y la realidad es que no tenemos precedentes de jugadores de la edad de Tatum que hayan vuelto a un nivel, porque generalmente no sucede esto. Claro. Mira, de Marcus A Cousins tenía una edad más o menos similar. 29 tenía, lo busqué, tenía 29, nunca volvió a ser el mismo, pero es un interior, es un jugador que pone mucho más peso en sus... La verdad, estas lesiones suelen suceder a jugadores interiores o más mayores. Ujú. Creo que Kevin Durant, que él tenía 30 años, le faltaban 3 meses para los 31, que fue en junio, aquí en Toronto además fue la lesión, cuando le pasó
Él sí que tardó mucho tiempo en volver, pero porque se mezcló con la pandemia, se Sí. mezcló con firmar con los Nets no tenían ningún tipo de intención de competir porque también se lesionó Kyrie Irving, entonces le dieron mucho más tiempo, pero era más mayor. Entonces yo creo que no hemos visto, no tenemos un precedente como tal para compararlo, pero me sorprendería mucho ver a Tatum el año que viene. No, no, eso por descontado. Incluso otros casos como pueda ser Klay Thompson ya eran jugadores mucho más veteranos. Caso de Tatum, he de decir que por desgracia es bastante único, pero sí que me gustaría preguntarte un poco por cómo puede impactar esta lesión de Jason Tatum a los Boston Celtics desde el punto de vista deportivo, porque ya veníamos hablando a lo largo de la temporada de, oye, el proyecto de los Celtics tiene muy buena pinta, ojalá que consigan ganar el anillo, pero van a tener que tomar decisiones importantes una vez llegue el verano. Se llame Horford, se llame Porzingis, se llame Ru Sí, Holiday, hay decisiones que tomar y ahora esto lo que hace es acelerar todo ese proceso. absolutamente, porque virtualmente la temporada que viene está perdida. Es muy complicado competir sin un talento generacional como Tatum. Sí que puedes meterte en playoff en el este, porque es el este, la realidad es esa. Es lo que hay. Y con Derrick White y Jaylen Brown, si es que sigue Jaylen Brown en la plantilla, podrías meterte en playoff, incluso podrías soñar con robar factor pista, pero es muy difícil competir para ganar el anillo con Tatum. Por lo que se puede decir que el equipo que se construyó para ganar el Banner 18 y luego el 19 y luego el 20, si se podía ser, se va a quedar estancado en el 18. Y, y es que Boston ya afrontaba una off-season en la que tenía que vender. O sea, teníamos claro que cuando acabara la temporada de Boston, ganar el anillo o no lo ganara, era el último partido que íbamos a ver con el proyecto al completo. No estoy diciendo que se fuera todos, Ujú. pero es muy fácil de resumirlo. Ahora mismo Boston está 34 millones por encima del primer apron, 22 millones por encima del segundo apron, y esto es sin contar a Al Horford y sin contar a Luke Cornet. O sea, Boston tiene 230 millones garantizados el año que viene, contando el pick de 2025, que tienen que Ujú. cogerlo porque si no tienen jugadores, la verdad. Tienes que vender jugadores, o sea, tienes que sacarte a alguien. Y el tema es lo que dices tú, es que la lesión de Tatum te hace pensar, ¿por qué voy a pagar impuesto de lujo el año que viene si no voy a competir? No tiene ningún sentido hacerlo, por lo que agiliza mucho las cosas. Y tú hablabas de Horford, por ejemplo. Horford cumple 39 años este verano. Es que no sería Horford- descabellado que pueda colgar las botas. O sea, es que Es que estamos en tiempo de tú, descuento para el dominicano. claro, y si tú estás compitiendo por ganar el anillo a 10 millones al año, recordemos, claro, tú estás muy feliz. Pero el año que vas a cumplir 40, competir por caer en primera ronda contra los Pacers, igual ya no suena tan interesante y te planteas, oye, pues me voy a casa. Horford y Tatum, por ejemplo, tienen una muy buena relación, por lo que la ausencia de Tatum va a ser muy importante para Horford. Claro. Entonces, para mí, una de las primeras cosas que viene a la mente es qué pasa con Horford. Tengo claro que o Holiday o Porzingis, o los dos, uno tiene que salir. Porque justo es esa cifra salarial para salir del primer apron y Ujú. estar ligeramente por encima del segundo, que es algo con lo que se puede mover Boston el año que viene durante la temporada. Pero el último partido del proyecto de los Celtics con todos los jugadores ya lo hemos visto. Fue No. el cuarto contra los Knicks en el que se lesiona Tatum. Y eso es una realidad que todos sabíamos. Ganaran o perdieran. La diferencia era que si Boston ganaba el anillo, igual, por el tema emocional, te sentías en la obligación de mantener el proyecto Tatum-Jalen, apartando a todos los demás, Ujú. solo por el hecho de que ya son leyendas de la franquicia, porque dos anillos te ponen a la altura de ¿qué? De Dave Cowens, te ponen muy cerca de Larry, de McHale, de Parrish, y Bueno, ya te vuelves es más... superar al Big Three de Paul Pierce y Kevin Sí, sí, Garnett. claro, a ellos ya por anillos ya estés igualado y por partidos ya los has superado hace tiempo. Entonces, es un tema emocional que no sé si en la NBA actual te lo puedes permitir tanto viendo el CBA. Pero el hecho de no ganar abre una puerta ¿y Jalen? ¿Qué hacemos? No, claro, ahora sí que va a ser una muy buena oportunidad para ver, que es un debate que ha habido siempre dentro de la comunidad Celtic de, oye, igual Jaylen Brown en otro tipo de escenarios podría ser una gran estrella. Ahora es el momento en el que puede Sí, demostrarlo. Y decías el caso del tema económico y para poder hacer entender a la gente que quizá no esté tan familiarizado con estos números, el tema del primero, el segundo apron, el segundo nivel del impuesto de lujo, lo que significa para el caso de los Celtics, que van a ser el equipo más caro de la temporada que viene, si de no la hacen ningún tipo, historia. de la historia, claro, si no hacen ningún tipo de traspaso y tal, es que no van a poder usar la excepción de nivel medio, es decir, no pueden Ujú. utilizar esos 10-12 millones que tienen en la agencia libre, solamente pueden firmar o renovar a sus propios agentes libres, es decir, Horford, Cornet, etcétera. Pueden firmar a su elección de draft, pero claro, lo único que les quedaría después son firmas de contratos por el Veteranos. mínimo.
Que Claro. dentro de lo que cabe en el caso de Boston sí que están más o menos cubiertos porque tienes un gran elenco de jugadores en plantilla. Pero claro, esos jugadores de plantilla no te van a ofrecer un gran rendimiento. Son pequeñas salidas que ha encontrado, yo creo, Brad Stevens muy bien para este tipo de circunstancias. Ahora llegar a una situación absolutamente crítica que está fuera de cualquier tipo de planificación, donde puedas decir, vale, tengo mi elección de primera ronda de este año, la del año que viene, y puedo empezar a planificar qué es lo que quiero hacer a 10 años. Porque creo que ahora mismo es el punto más importante. Es decir, Tatum está lesionado, tengo que replantear completamente el proyecto. Claro. Y eso abre la puerta a otro de los motivos por los cuales tienes que salir de los Aprons, es porque si tú estás en años consecutivos, se te congela el pick de primera ronda 7 años en adelante. Tú dices, hay que pensar a futuro. De aquí 7 años, ¿cómo estará Tatum? Porque ya tendrá 34 años y una lesión en el Aquiles. Entonces, esa primera ronda la necesitas. Y si tú sigues por encima del apron, esa primera ronda automáticamente pasa a ser el 30 y no puedes traspasarlo. Por lo que a día de hoy ya no es un tema de que tengas que pagar muchísimo dinero, porque estaba haciendo los números antes. Boston va a pagar el año que viene, con 13 contratos, 230 millones y solo en impuesto de lujo, 262 millones. Son 492 millones. Es una barbaridad. Y faltan dos contratos, porque esto es sin Cornet, sin Horford y sin Torrey Craig, pero contando el pick. Nunca se ha visto en la historia, evidentemente, y es insostenible, no se puede hacer. Pero ya no es un tema de dinero, porque, por ejemplo, Steve Ballmer podría decir, yo lo pago, no hay problema. O sea, me sobra el dinero, Son las yo, consecuencias económicas que tiene esa decisión. y las consecuencias deportivas, que es el principal problema. Y aquí es donde creo que fue el año pasado que dijimos, aquí tener a Brad Stevens, o tener a Leon Rose, o tener a Sam Presti, es igual casi tan importante como tener no una superestrella, pero sí un jugador All-Star o el NBA, porque son ellos los que van a tomar las decisiones que van a marcar el corto, el medio y el futuro plazo, y el futuro a largo plazo de tu franquicia. Por lo que, desde la lesión de Tatum, Brad Stevens pasa a ser el epicentro de los Celtics a futuro. Igual decide tanquear el año que viene. Y salen Ujú. Holiday, salen Porzingis, se mueve Jaylen Brown en febrero, después de por 4 meses enseñarle al mundo, hey, mirad lo que puede hacer Jaylen Brown, mirad qué bueno es. Porque a día de hoy sí que es verdad que ha perdido un poco de valor después del final de temporada que ha hecho. Em, por lo que habrá que estar muy pendiente de todo lo que hace Boston, que en un segundo pasó de ser el máximo favorito a ganar el este, incluso perdiendo 3-1 a no contar para ganar el año que viene en la NBA. No, es que es increíble. Y además es algo que ha pasado durante toda esta temporada, lo rápido que evoluciona todo y Sí. lo frenético e impredecible que está siendo toda esta temporada de NBA, para bien y para mal. Hay cosas positivas, como el caso de Luca, que, pues bueno, te dan un esto de respiro, pero el caso de los Celtics este año es tristísimo. Decíamos, por seguir un poco con el caso de Jaylen Brown, el año que viene, cuando termine la temporada 25-26, Jaylen Brown es elegible para una extensión de contrato. Que también es un punto importante a tener en cuenta, que no tienen por qué, evidentemente, firmarle la extensión el equipo que le tenga. Pero sí que es una pequeña arma negociadora para decir, oye, lo muevo, me lo quedo, tengo una pequeña prueba de X meses para saber si Jaylen Brown puede ser mi sustituto, o igual me llevo una sorpresa mayúscula y se convierte en un jugador con el cual puedo sobrevivir. Tengo mis dudas al respecto Yo de también. ello. Pero sobre todo porque le hemos visto ya muchas ocasiones en Boston con y sin Tatum. Pero bueno, a lo que voy, que es una decisión que puedes tomar, al igual de que este verano, si no me equivoco, Kristaps Porzingis también es elegible para una extensión. O sea, Sí. se juntan muchas cosas por las cuales Brad Stevens tiene que tomar una serie de decisiones que de nuevo no son fáciles y que no te van a marcar el año que viene, porque el año que viene lo que decías, está perdido. No te van a marcar Ujú. el siguiente, sino te van a marcar la viabilidad de este proyecto, porque te vas a tener que hacer preguntas muy incómodas. Sí, sí, la viabilidad del proyecto Tatum, porque creo que ya está bien llamarlo así, el proyecto Tatum. Y a día de hoy, si tú me preguntaras qué jugadores son intransferibles en Boston, Tatum, y creo que Derrick White y Peyton Pritchard, por los contratos que tienen. El de Derrick White, Pritchard es intransferible ahora mismo para mí. sí, sí, claro, hombre, a 7 millones por temporada, es un jugador que podría meter 20 puntos titular. Vamos, es que es tan intransferible que hasta que termine contrato, y imagínate que no quiere renovar, yo lo mantengo. O sea, yo me lo como y corro el riesgo de perderlo en la agencia libre. Hombre, en 2028 cobrará 8 millones, cuando el salary cap serán 180 millones. Es un contratazo. Boston tiene un par de estos. El de Sam Hauser, por ejemplo, igual es un poquito más caro. Ese sí que es más transferible por el valor y porque es una pieza más imitable. Es una pieza que puedes copiar y Ujú. que seguramente saldría más barato. Incluso podrías intentar alguno de los rookies que hiciera ese rol. Pero va a ser un verano donde Boston va a ser un protagonista.
No porque vaya a mejorar el equipo, no protagonista de una manera positiva para la afición de Boston, sino porque va a ser muy activo a la hora de vender. Veremos qué pasa. Dudo mucho que Boston vaya por la ruta de empezar de cero, porque al final tienes a Tatum y Tatum cuando vuelva debería tener 29 años, o sea, le queda mucho de Sí. carrera y todavía estará en su prime, pero que no sorprenda si para cuando vuelva Tatum, de los que están en plantilla a día de hoy, solo siguen White, Pritchard y un par de secundarios. Es Que que no no me sorprenda a parece, nadie. no me parecería en absoluto extraño, sobre todo que Brad Stevens es mucho más activo en el mercado que lo que había sido Danny Ainge, Sí, salvando la excepción de ese primer año de de Brad 13-14 donde se Stevens. vuelve loco y empieza a traspasar a todos los jugadores. Danny Ainge ha sido siempre un general manager muy tranquilo y que ha tomado decisiones muy concretas, pero que no se ha vuelto loco en términos de traspasos, como sí que lo ha hecho Brad Stevens, que cuando ha tenido la oportunidad te ha movido a Robert Williams, te ha movido a jugadores cruciales y ha sabido cómo construir equipo. Sobre esto te quería preguntar, a la vista de que un año no vamos a ver a Jason Tatum sobre la cancha, si fueses Brad Stevens, ¿qué movimientos harías y cómo construirías el proyecto a los 10 próximos años de Jason Tatum? Porque a la vista de esta lesión le van a quedar 10, 11 años con suerte de carrera, que es No, bastante. menos. Menos. 27 años, Más vuelve 10, con 20. 37. Veo complicado. Sobre todo con la cantidad de carga que lleva desde que es joven, va a ser muy complicado ver a Tatum tanto tiempo. No, esto es culpa de LeBron, que nos ha mal acostumbrado. Claro, igual puede ser un poco efecto LeBron o Claro, efecto esto es Horford, LeBron. depende de cómo lo veas. Pero yo creo que Tatum hasta los 34 puede ser un grandísimo jugador, nivel top 5 top 10 de la NBA. Sí que es verdad que va a depender mucho de cuánto ganes, porque si ganas mucho, digamos que Boston gana otro anillo, te toca hacer como los Warriors, te toca comerte a Tatum el futuro de su carrera, pagarle 60 millones al año y que se retire siendo homenajeado cada temporada, que es lo que le está pasando a Golden State. Pero la realidad un poco es que Brad Stevens este año tiene que vender y reconstruir alrededor de Tatum, lo que decíamos en el proyecto Tatum, sin empezar de cero. La gente decía, no, hay que intentar que los Mavericks le den el pick uno del draft. Bueno, primero, no te lo van a dar, no van a cometer dos crímenes de guerra en una misma temporada. Y segundo, tampoco creo que a Tatum le favorezca tener un chico de 19 años cuando vuelva para intentar competir por el anillo. O sea, necesitas jugadores más contrastados. Pero el otro punto que comentas tú es, Boston tiene el pick del año que viene, lo decías tú, este año, el año que viene, y luego hay bastantes que ya no tienen. Así que intercambios con San Antonio, que si traspasos, el de Drew Holiday. Entonces, intentar recuperar algo de futuro, no para usar esos picks, sino para intercambiarlos cuando Tatum vuelva, que es cuando debería ser más activo. Pero hay que confiar en Brad Stevens. Al final, Brad Stevens, lo decías tú, muchos traspasos, y sobre todo es un general manager que si se equivoca no tiene ningún problema en corregirlo al momento. En su primera temporada como general manager, creo que 5 jugadores llegaron en la primera parte de la temporada y todos ellos no acabaron la temporada en Boston, se fueron. Entre ellos, por ejemplo, Juancho Hernán Gómez, por dar un ejemplo de que no salió bien en Boston, en febrero fuera. Bol Bol, Joe Richardson. Entonces, sí que me espero que Brad Stevens sea muy activo este año eh, y que no sorprendas lo de que tengan que bajar de ese segundo pero no seas borrar unos 50 millones para esos 10 años que dices tú, Sí. para esa ronda de draft de 2030 y que sería 2032 ya, intentar mantenerla. Porque sí, tienes que pensar, no sabemos si Brad Stevens estará en el cargo en 2032, pero tú tienes que pensar en la organización siempre. Ujú. Hay un tema también importante y que me parece bastante interesante, que lo hemos comentado en otros lados fuera de micro, que es cómo construir ahora mismo el tema de los Celtics, porque claro, a la vista del impacto que va a tener esta lesión en la carrera de Jason Tatum por el hecho de que no va a poder ser ni tan explosivo, ni va a poder asumir tanta carga física, ojalá que sí, Ujú. pero toda la lógica indica a pensar en lo contrario. Te va a requerir cambiar la manera o cómo organizas tus piezas dentro de la Sí. plantilla. Ahora ya quizá no puedas tener dos aleros del tamaño y de la potencia que son Jaylen Brown y Jason Tatum, como tampoco tener a dos guards como son Ru Holiday y Derrick White, que tienen funciones, vamos a decir, menores en la creación, que pueden dar un paso adelante en ese sentido, pero que no son los principales creadores de juego. Hemos visto durante esta temporada y la anterior la mejor versión de Jason Tatum como generador y como director de juego. Los Sí, Celtics se van a desplomar en ese sentido en el momento en el que ya no tengan a Jason Tatum, digo, lo en hemos el visto lapso general. siempre. Claro, como hemos visto siempre y lo digo más pensando de cara a la próxima temporada. Es en una NBA como la actual, donde tienes tropecientos mil bases, tropecientos mil guards, puede ser muy fácil decir, voy a encontrar uno que me encaje. Yo personalmente tengo dudas de que puedas encontrar a ese base, a ese guard que pueda al mismo tiempo dirigir a un equipo y dar un paso atrás, por ejemplo, en una serie de playoffs donde Tatum pueda ser el foco principal. Que igual es también un escenario a tener en cuenta, porque Tatum nunca ha tenido un base
en condiciones con quien jugar. Y Porque. sano. Y sano, claro, no, lo digo por eso en condiciones. Porque Kemba jugó muy bien la primera mitad de la 19-20, pero se lesionó. Kyrie Irving se lesionó y eso explotó por todos lados. ¿Qué más ha tenido? Marcus Smart. Marcus Smart, que no es un base, sino que es una especie de escolta más defensivo. Y lo otro ya es Peyton Pritchard y Ru Holiday. Claro, para mí, creo que aquí, que se entienda esto con perspectiva, ¿vale? Pero el espejo de Tatum cuando vuelve a la lesión tiene que ser LeBron James en los Lakers. Un jugador donde el físico, al final Tatum tiene un físico prodigioso, eso es una realidad. O sea, yo lo he visto en directo, es un señor que tú lo ves y es un armario de 2x2. Pero no va a poder depender tanto de su físico y LeBron James en los Lakers no depende tanto de su físico. Es un jugador que, una, mejora muchísimo el triple y dos, se ha convertido en un generador. El mejor LeBron asistente, por ejemplo, lo hemos visto en California. Entonces, ¿qué tenía LeBron en 2020? A Rajon Rondo y a Anthony Davis, Claro. por poner un ejemplo. Rajon Rondo es un jugador que sí que es verdad que se vuelve mucho mejor en playoff, pero puede aceptar un rol menor en playoff. Que son dos cosas que parecen antagónicas, pero menos balón, pero cuando se lo da Rondo es mucho mejor en playoff. Y ese es el tipo de Celtics que veo en el futuro. ¿Puede ser Derrick White con 34 años Rondo? Podría serlo. Tengo mis Veremos. dudas. Tengo mis Bueno, dudas. a ver, tira mucho mejor, eso es evidente. Tiene capacidad de creación, tiene mucho menos. Pero creo que sí que Boston debería intentar formar una pareja ahora con un 3 y un 5. Mm, Y va a estar complicado porque son las dos posiciones más complicadas de rellenar a día de hoy en la NBA. Lo primero, los centímetros, porque hay pocos jugadores que sean capaces de aguantar la exigencia defensiva que sí. requiere la NBA actual, no porque sean unos vagos, sino porque tienen que hacer muchísimas cosas a la vez y al mismo tiempo mantenerse frescos, sin faltas y demás. El mejor ejemplo, por ejemplo, es Jaren Jackson Jr., que es fantástico a nivel defensivo, pero luego se te cae por otros lados. O Towns, que en esta serie lo hemos visto. En tres de los cuatro primeros partidos, cuando la serie todavía estaba emocionante, problemas de faltas. Y no es porque Boston lo buscara, es que es un jugador que está constantemente en problemas de faltas. Claro. Y otro tema ya para cerrar es encontrar ese reemplazo o ese jugador que te encaje también en la línea temporal, porque si estamos hablando de la lógica de hacer un proyecto que sea coherente con Tatum cuando Ujú. vuelve a la lesión, no puedes plantearte ahora de ir a un Cooper, digo lo que decías tú, de Sí, un sí. Cooper Flag porque es joven, me da esperanza. No, eso es una idea muy de aficionado de me pilla un chaval y el chaval me va a reemplazar. No, tienes que encontrar gente que esté más o menos en tu misma línea temporal, en los mismos años en los que tienen tus jugadores, primero por una cuestión de encaje, dos por una cuestión de desarrollo de sus propias expectativas. Además, la última vez que Boston intentó juntar dos líneas temporales fue con el Victory de Larry Bird y luego la llegada de Reggie Lewis. No salió del todo bien. Entonces, sí que es verdad que Tatum te da esa ventaja que puedes coger a alguien que sea 3 4 años menor, que puede que le des luego las riendas de la franquicia, pero alguien con 8 9 años de diferencia me parece demasiado. Sobre todo porque al final un jugador tarda en desarrollarse, no a la hora de jugar en la NBA, sino a la hora de saber competir. El ejemplo más claro es Shai, Ja Morant, Anthony Edwards. ¿Cuánto les ha costado empezar a competir en playoff? ¿Cuánto les ha costado que su proyecto, liderados por ellos, empiece a ganar en playoff? Entonces, lo que decías tú, traer un Cooper Flag, traer a Holanda, por ejemplo, intentar con los Spurs, darles a Jalen Brown. Es que Stephon Castle en tercer año no te va a servir, por poner un ejemplo, más el pick 2 de este año. Por lo que tiene que ser jugadores contrastados. No creo que sirva ya la fórmula de dos jugadores con un Supermax. Por lo que igual es mejor cambiar a Jalen, que van a ser más de 60 millones a partir de 2027, por dos jugadores de 30 que tiene mucho más sentido, pero va a ser un reto mayúsculo para Bart Stevens. Ahora, la ventaja es que con Giannis en el mercado, con Kevin Durant en el mercado, con los fracasos de Memphis, de Cleveland, si quieres decirlo así, con tantos Sixers, que equipos. no te olvides de ellos. Es que es imposible saber qué van a hacer los Sixers, entonces no sé ni en qué saco ponerlo. Con tantos equipos y tantas estrellas en el mercado este año, Boston no tiene prisa, eso es una realidad. Boston tiene todo un año para arreglar el problema que tiene. El problema técnico, me refiero no a nivel salarial. Es un poco como a ver cómo están las aguas. Y la última vez que pasó eso, acabaron con Drew Holiday en el equipo. Entonces, hay que confiar en Brad Stevens y en lo que va a hacer. Sobre todo, y una cosa que hablabas al principio me parece muy interesante porque estamos en la conferencia este. Sí. Sabemos que por muy mal que se te dé, mínimo, mínimo, acabas entrando dentro del top 10, que lo hemos visto este año con los Miami Heat y con Atlanta Hawks, que se han metido en la postemporada como era el play-in, y uno de ellos ha acabado dentro de los playoffs. O sea que muy mal se te tiene que dar para no estar dentro del top 10. Sí, sí, exacto. Y realmente, si Jalen estuviera toda la temporada, mantienes a Derrick White y consigues uno de los dos, Holiday o Porzingis,
es que deberías estar peleando por evitar el play-in. Sobre todo con los Bucks actuales, con la duda de los Sixers y con tantos proyectos a la deriva en la conferencia esta. Totalmente. Bueno, Alejandro, muchas gracias por pasarte por aquí. Primera vez este año que no te llamo para hablar de los Knicks, pero Sí, sí sí. relacionado con los Knicks en realidad. Sí, por desgracia, sí. Pero bueno, muchas gracias a todo el mundo por escucharnos y recordarle que se pueden suscribir aquí a nuestro canal, dejarnos un comentario y su opinión, sobre todo con el tema de qué deberían hacer los Boston Celtics en los próximos años. Así que nos despedimos, un saludo y hasta la próxima.